Bienvenidos a Terror con el Profesor. Hoy te traeré 4 relatos que no tienen conexión entre sí, pero todos comparten algo en común. Cada uno es una manifestación oscura que ocurrió en lugares donde cualquiera de nosotros podría estar. Una carretera solitaria, una casa en apariencia tranquila, un puente marcado por la muerte y un hospital donde las almas nunca descansaron. Prepárate para escuchar historias rápidas, intensas, y que quizás te persigan cuando apagues la luz. Respira profundo, porque comenzamos. Nunca pensé que aceptaría un turno nocturno en la ruta Chilpancingo-Tixla, pero necesitaba el dinero, y los choferes veteranos siempre dicen la misma frase: si no quieres ver cosas, no manejes de madrugada. Pero yo no creía en nada. Eran las 2:17 de la mañana cuando lo vi por primera vez. Un hombre delgado, con ropa vieja, parado justo frente a la clínica abandonada. Llovía fuerte, y él no levantaba la mano para pedir parada. Simplemente estaba ahí, quieto, como si supiera que yo iba a detenerme. Por algún impulso raro, frené. La puerta se abrió con un chillido. ¿Sube?, pregunté sin mirarlo directamente. El tipo no contestó. Solo subió y caminó hacia la parte trasera del autobús. En el retrovisor pude ver que se sentó hasta el fondo, donde el foco parpadeaba. Su ropa estaba empapada, pero no dejaba charco, no goteaba, nada. Seguí manejando. A los 3 minutos escuché su voz por primera vez. Aquí fue donde me dejaron. Sentí un escalofrío helado recorrerme la espalda. ¿Dónde, jefe?, pregunté, fingiendo calma. No respondió. Cuando volteé el retrovisor para verlo, ya no estaba. Apreté el volante. Miré hacia atrás por si se había movido de asiento. Nada. Giré al siguiente retorno decidido a regresar al punto donde lo recogí, pensando que tal vez se había bajado sin que lo notara. Cuando llegué a la clínica me estacioné frente al mismo poste. No había nadie, solo viento, lluvia y el chirrido metálico de la lámina que se azotaba. Entonces escuché pasos dentro del camión, pasos en el techo. Tac, tac, tac. Subí la mirada. Algo caminaba justo encima de mí, algo pesado, lento, arrastrando los pies. El autobús se movía ligeramente con cada paso. Me quedé paralizado. ¿Por qué no me ayudaron?, susurró una voz justo detrás de mí. Grité y volteé. El pasajero estaba sentado a menos de 1 metro, empapado, con la piel gris, los ojos hundidos y el cuello inclinado como si lo hubieran torcido. ¿Qué quiere?, balbuceé. Regresar, dijo, al barranco, donde me tiraron. Mi corazón golpeó tan fuerte que sentí que se rompería. La clínica abandonada tenía un camino lateral que conectaba con un viejo tramo carretero. Ese tramo tenía fama de ser usado por grupos criminales. La gente decía que ahí tiraban cuerpos. Sin pensar, arranqué hacia allá. A mitad del camino, el radio del autobús se encendió solo, estático. Voces distorsionadas. Lamentos. El pasajero desapareció de nuevo. El parabrisas comenzó a empañarse aunque hacía frío. Algo estaba respirando adelante conmigo. Cuando llegué al barranco, los asientos crujieron como si alguien caminara entre ellos. El motor se apagó. No sé cómo reuní valor, pero tomé una linterna y bajé. En la orilla del barranco había una cruz vieja, casi caída. Tenía el nombre borrado, y justo ahí, entre la maleza, estaba la misma ropa que llevaba el pasajero, completamente rota y cubierta de tierra. Una voz detrás de mí dijo: «Ahora sí, puedo irme». Giré, y él estaba ahí, sonriendo con una gratitud triste, y desapareció frente a mí como si se deshiciera en el aire. Desde esa noche no he vuelto a manejar después de las 10 de la noche. Pero cada vez que paso por ese tramo, en el retrovisor veo un destello, como si alguien se subiera sin pagar, y la puerta se abre sola. Cuando acepté cuidar la casa 17, pensé que sería dinero fácil. Una pareja acaudalada necesitaba a alguien que vigilara, mientras arreglaban unos detalles antes de venderla. La casa llevaba 10 años vacía. Entré a las 8 de la noche.
Tenía que quedarme ahí hasta el amanecer. El silencio era tan profundo que me dolían los oídos. A los 15 minutos ya había algo raro. Las luces parpadeaban aunque el sistema eléctrico era nuevo. Una puerta del pasillo se abrió sola, lenta, chirriante. Pensé, esto es normal en casas viejas. Pero la casa 17 no era vieja. Era moderna, recién pintada. Nada debería hacer ruidos. A las 2 de la mañana empecé a escuchar pasos en la planta de arriba. Subí con una lámpara. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. Mis pasos resonaban en el piso de madera. Al llegar al último cuarto vi la sombra de un niño proyectada en la pared. Un niño pequeño, quieto, observando a la nada. Me acerqué. La sombra no se movió. Cuando giré hacia el pasillo para ver al niño real, no había nadie. Volví al cuarto. La sombra seguía ahí, pero ya no era la de un niño, era más alta, con la cabeza ladeada, como colgando. Las paredes comenzaron a crujir, como si algo caminara por dentro de ellas. Me fui de espaldas. La puerta del cuarto se cerró de golpe. Las luces se apagaron. Entonces lo escuché, una respiración pesada, agresiva, furiosa. Pero no dentro del cuarto, encima de mí, en el techo. Un golpe seco hizo temblar la madera. Después otro, y otro. Algo estaba arrastrándose de cuarto en cuarto, justo arriba de mí. Logré abrir la puerta y corrí por las escaleras. Pero al llegar a la sala, todas las fotos que antes estaban alineadas en la pared, ahora estaban tiradas en el piso, formando un círculo. En cada foto los rostros estaban rayados, pero no con pluma, eran arañazos, profundos, hechos con fuerza. En el centro del círculo había una nota vieja, amarilla. No lo despiertes. El ambiente se puso helado. El aire se volvió espeso, casi imposible de respirar. Dio un paso algo detrás de mí, otro paso, otro. No debiste entrar, susurró una voz ronca. Sentí que unas manos frías me tocaron el cuello. Corrí hacia la puerta principal, pero al tocarla se cerró con un golpe tan fuerte que las ventanas vibraron. Las luces parpadearon una vez, y entonces lo vi. Una figura negra, larga, esquelética, con los brazos que llegaban al suelo. No tenía ojos, pero sabía que me estaba viendo. Me apuntó con un dedo al pecho. La casa entera empezó a retumbar. Me lancé contra la puerta con todo mi peso. Algo crujió. Salté afuera y rodé por el jardín. Cuando me levanté y miré hacia atrás, la figura estaba en la ventana, observándome. Los dueños llegaron por la mañana. No fui el único cuidador en renunciar, ni el primero. Según contaron los vecinos, en esa casa murió un niño, y su padre nunca se fue. Todos en el pueblo de Taretán conocen el Puente del Diablo, pero no por la historia vieja de que lo construyó un demonio. No, lo conocen por ella. Yo salía tarde del trabajo manejando por la carretera hacia Los Reyes. La noche estaba tan oscura que parecía tragarse las luces del coche. Cuando llegué al tramo del puente vi una figura caminando al borde del camino. Una señora. Vestido antiguo, largo, empolvado, cabello suelto hasta la cintura. Y algo muy raro. Parecía flotar. Sus pies no tocaban el suelo. Pensé que era cansancio, así que parpadeé, pero seguía ahí. Al pasar a su lado, ella giró la cabeza de golpe, demasiado rápido para ser humano, y me miró directamente a los ojos. Sentí un hueco en el estómago, como si alguien metiera la mano dentro de mí. Frené unos metros adelante, temblando. Vi por el retrovisor. La señora ya no estaba a un lado del puente. Estaba justo detrás del coche, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado. Yo no suelo asustarme, profe, pero esa imagen me heló el corazón. Apreté el acelerador. El coche temblaba como si no quisiera avanzar. El motor rugía, pero el coche apenas se movía. Y entonces escuché algo imposible. Unas uñas largas arañando la cajuela. Ras, ras, ras. No, 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 susurré. Cuando logré salir del tramo del puente, aceleré hasta llegar al primer crucero. Me orillé, bajé del carro y revisé la cajuela. 3 arañazos enormes, profundos.
marcados en la pintura como si una garra gigante los hubiera hecho. Me fui a mi casa sin dormir. A la mañana siguiente fui al taller mecánico del pueblo. El viejo don Hilario, el mecánico, al ver los rasguños solo dijo: «¿Ya la viste, verdad?» No entendí. Él limpió sus manos con un trapo, suspiró y me contó la historia. Hace más de 40 años una mujer cruzaba el puente de noche. Un carro la atropelló y el conductor, asustado, la arrojó al río sin revisar si aún vivía. Se ahogó ahí, atrapada entre las rocas. Desde entonces, dicen, se aparece a los que pasan solos en la madrugada. Algunos se quedan paralizados, otros sienten que alguien se sube al vehículo. A otros les araña las ventanas. Y otros nunca regresan. Pensé que don Hilario exageraba, hasta que agregó: «Tú tuviste suerte. A ti solo te avisó que te vio». Pasaron días sin que nada extraño ocurriera. Pero una noche, mientras veía la televisión, escuché un golpe seco en la ventana. ¡Tac! Me levanté, abrí la cortina, y ahí estaba, la señora, parada afuera, inmóvil, con el mismo vestido empolvado, mirándome. Sus ojos estaban completamente blancos como leche. Dio un paso hacia la ventana, después otro. El vidrio se empañó con su respiración. Retrocedí. Ella deslizó la mano por el cristal, dejando una marca larga, profunda, como si sus uñas lo estuvieran rayando desde el otro lado. «Devuélveme», susurró. La voz salió de todas partes, del techo, de las paredes, del piso. «Devuélveme». «¿Qué quiere?», pregunté temblando. La mano presionó el vidrio. Este se quebró en una pequeña grieta, como si algo lo presionara desde afuera. «Devuélveme, mi nombre», y desapareció. Desde esa noche sueño con ella. Sueño cómo camina por el puente, cómo el agua la arrastra, cómo intenta hablar, pero traga agua y sangre, cómo mira hacia arriba con odio. Fui al puente con un ramo y una vela. Me paré en la orilla. Pregunté su nombre en voz alta. Una ráfaga de viento helado me respondió. No sé si fue casualidad, pero desde ese día ya no se me aparece. Aunque cada que paso por el puente, veo una silueta parada en el mismo lugar donde la atropellaron. Y sé que si algún día escucho mi nombre susurrado desde el agua, será mi turno de quedarme ahí. Mi hermana vive en un fraccionamiento nuevo, de esos donde todas las casas parecen copiadas y pegadas. Fui a visitarla porque llevaba días diciéndome que escuchaba ruidos en el patio trasero durante la noche. Pensé que era un gato, un mapache, cualquier cosa. Llegué un viernes, me quedé en el cuarto de visitas y desde que cayó la noche sentí algo raro. El ambiente estaba pesado, silencioso, como si el aire no quisiera moverse. Pasada la 1:30 de la mañana, escuché pasos, pero no en el patio, en el pasillo dentro de la casa. Me levanté, abrí la puerta y no vi nada. Todo estaba a oscuras. Me regresé al cuarto. Me acosté. Casi me estaba quedando dormido cuando escuché el sonido que jamás voy a olvidar. 3 toques lentos en la ventana. Toc, toc, toc. La cortina estaba cerrada. El vidrio vibró ligeramente. Me quedé congelado. Nadie debería estar ahí afuera. El patio está rodeado de bardas altas. Me acerqué despacio con el corazón en la garganta. Abrí un poco la cortina y vi una mano pálida, grande, con dedos largos que terminaban en uñas negras, apoyada en el vidrio. Me alejé de golpe. La mano se movió, subiendo lentamente como si buscara algo dentro del cuarto. La voz de un hombre susurró desde afuera. «Ábreme». Retrocedí hasta la puerta. «Ábreme. Hace frío». Sus dedos arañaron el cristal dejando líneas oscuras, como si quemaran el vidrio. Corrí al cuarto de mi hermana, la desperté y le conté lo que vi. Ella no parecía sorprendida, solo se cubrió la boca con la mano, como conteniendo el llanto. «A mí también me toca la ventana», susurró. «Pero nunca lo veo, solo lo escucho». Le pregunté desde cuándo ocurría. «Desde que compramos la casa», dijo. «Desde la primera noche. Fuimos al patio juntos con linternas, tratando de no hacer ruido.
Cuando apuntamos hacia la ventana del cuarto donde yo dormía, vimos algo imposible. Las marcas en el vidrio no eran arañazos, eran huellas de dedos, como si alguien por dentro del vidrio estuviera tratando de salir. En ese momento algo se movió en la barda. Una figura baja, delgada, casi amorfa, trepó hasta el borde y se quedó mirando hacia nosotros. Tenía la cara larga, sin rasgos definidos, y parecía sonreír. «Ábranme», dijo con una voz que sonaba como si viniera de una garganta rota. Mi hermana gritó. Yo la jalé hacia adentro. Cerramos puertas, ventanas, todo. La figura empezó a caminar por la barda, de un lado a otro, como un animal buscando la entrada. Cuando se dio cuenta de que no abriríamos, se inclinó hacia adelante y apoyó la cabeza contra el vidrio del comedor. La dejó ahí, quieta, como escuchando. Susurró. «Ya casi entro». La policía llegó 20 minutos después. No encontraron nada ni a nadie. Pero en el vidrio del comedor quedaron las marcas. 5 manchas oscuras, largas, profundas, como hechas con uñas que no eran humanas. Esa noche empacamos y nos fuimos a casa de mis padres. Mi hermana puso la casa en venta, pero hasta hoy no ha podido venderla. Dicen los vecinos que por las madrugadas alguien toca las ventanas. Dicen que lo han visto caminando por las bardas. Dicen que está esperando que alguien abra. Trabajo como paramédico desde hace 8 años. En ese tiempo he visto de todo. Cuerpos desmembrados en accidentes, niños que no alcanzaron el hospital, personas que murieron agarrándome la mano mientras yo intentaba tranquilizarlas. Uno aprende a endurecerse, a separar el trabajo de la mente, a no llevarse nada a casa. Eso creía yo. Aquella noche empezó como cualquier otra guardia pesada. Llevábamos ya 2 servicios seguidos, ambos accidentes menores, y eran casi las 3 de la madrugada cuando la base quedó en silencio. Mi compañero Raúl manejaba. Yo estaba revisando el equipo, acomodando vendas, soluciones, revisando que el desfibrilador estuviera cargado. La lluvia había parado hacía poco. El asfalto seguía brillando bajo las luces amarillas de la carretera, y el aire tenía ese olor húmedo, espeso, típico de los manglares veracruzanos. Entonces, la radio tronó. Unidad 12, reporte de persona inconsciente en carretera federal. Tramo de manglares, kilómetro 47, posible atropellamiento. Raúl y yo nos miramos. Ese tramo era conocido, oscuro, sin casas cercanas, sin señal telefónica en varios puntos. También tenía fama de accidentes y de cosas peores. Unidad 12 en camino, respondió Raúl. Encendió las torretas y salimos. Durante el trayecto, algo empezó a sentirse raro. No sabría explicarlo con palabras técnicas. Era más bien una presión en el pecho, una sensación de que el silencio afuera era demasiado profundo, como si incluso los insectos se hubieran callado. ¿No escuchas nada?, pregunté. Raúl bajó un poco la velocidad. Está muy quieto todo, ¿no? Seguimos avanzando. A lo lejos las luces de la ambulancia iluminaban fragmentos de carretera, rodeados de árboles retorcidos y vegetación espesa. El agua acumulada reflejaba las luces como espejos rotos. Fue entonces cuando lo vi. Ahí, dije señalando hacia la derecha. Un hombre estaba parado a la orilla del camino, justo antes del punto marcado por el reporte. No estaba tirado, ni sentado. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia la carretera. Raúl frenó. «¿Ese es el inconsciente, Sis?», preguntó. «Eso parece, aunque no se ve herido». Bajé con la linterna y la camilla. El hombre no reaccionó al sonido de la puerta ni a mis pasos sobre el pavimento mojado. Al acercarme noté algo raro. Su ropa estaba completamente empapada, como si hubiera salido de un río o de un pantano, pero no dejaba charcos a su alrededor. «Señor, soy paramédico, ¿me escucha?» «Nada». Le apunté con la linterna al rostro. Era joven, no más de 30 años, pálido, los labios amoratados, los ojos abiertos de más, como si se hubiera quedado viendo algo terrible antes de morir. Me agaché y traté de tomarle el pulso. Mi estómago se cerró. La piel estaba helada, no fría por la lluvia o el aire nocturno, helada como metal dejado horas en un congelador. «¿Raúl?», dije sin voltear.
Ven tantito. Raúl se acercó. ¿Qué pasa? Está raro. El hombre, entonces, movió la cabeza lentamente. Sus ojos se clavaron en los míos con una desesperación que me hizo retroceder un paso. No me dejaron terminar, susurró. Su voz era ronca como si tuviera la garganta llena de agua. Tranquilo, señor. Vamos a ayudarlo. ¿Qué pasó? ¿Se cayó? ¿Lo atropellaron? El hombre levantó un brazo tembloroso y señaló hacia la carretera, hacia la oscuridad. Ellos siguieron, dijo. No se detuvieron. Antes de que pudiera preguntar algo más, la radio de la ambulancia se encendió sola. Estática. Luego, una voz distorsionada, entrecortada. Unidad 12. Accidente registrado en este tramo. Fecha. Hace 6 años. Masculino de aproximadamente 30 años. Fallecido en el lugar. Raúl me miró con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué chingados fue eso? Yo volteé de nuevo hacia el hombre. No había nadie. Donde estaba parado solo había pavimento mojado y hojas arrastradas por el viento. No puede ser, murmuré. ¿Dónde está el paciente?, le preguntó Raúl. Estaba aquí, justo aquí. Un golpe seco nos interrumpió. ¡Tum! Venía del interior de la ambulancia. Otro golpe. ¡Tum! Como si alguien se hubiera dejado caer sobre la camilla. Corrimos hacia la parte trasera y abrimos las puertas. El interior estaba a oscuras. Encendí la luz. La camilla estaba empapada. Agua oscura goteaba hacia el piso. Las sábanas estaban revueltas, marcadas con huellas de manos, como si alguien hubiera sido arrastrado con desesperación. ¿Subió alguien?, preguntó Raúl, con la voz quebrada. No, nadie subió. La radio volvió a encenderse sola. Cuerpo localizado en manglar cercano. Causa de muerte. Abandono posterior al atropellamiento. Sentí un nudo en la garganta. Raúl, dije en voz baja, aquí no hay manglares tan cerca. Algo cayó al piso de la ambulancia con un sonido húmedo. Miré hacia abajo. Era una gota espesa, oscura, con olor a pantano. Entonces lo escuchamos. Respiración, pesada, gorgoteante. No venía de afuera, venía de detrás de nosotros. Me giré lentamente. El hombre estaba sentado en la camilla. Empapado, la piel amoratada, el pecho hundiéndose y levantándose como si todavía tuviera agua en los pulmones. No me dejaron terminar, repitió. Tú sí te detuviste. No, susurré. Nosotros, no. El hombre se inclinó hacia mí. Por eso ahora me acompañas. La ambulancia se apagó. Luces, motor, todo. Raúl gritó mi nombre y se lanzó hacia la puerta, pero algo invisible la cerró de golpe. El metal vibró. El hombre se levantó de la camilla. Sus pies no tocaban el suelo. Ellos siguieron su camino, dijo. Tú no lo harás. Sentí que el aire se volvía espeso, como si estuviera respirando agua. Mis oídos comenzaron a zumbar. La radio lanzó un último mensaje. Último servicio. No sé cómo, pero reaccioné. Tomé el desfibrilador y lo activé. El sonido agudo rompió el silencio. El hombre retrocedió, como si el ruido lo lastimara. Raúl aprovechó y pateó la puerta. Esta vez sí cedió. Salimos corriendo bajo la lluvia, sin mirar atrás. Cuando llegaron refuerzos no encontraron nada. Ni hombre, ni agua, ni marcas. Solo una cosa. En el piso de la ambulancia había lodo de manglar. Desde esa noche pedí cambio de turno. Ya no trabajo de madrugada. Pero a veces cuando paso cerca de ese tramo, escucho la radio encenderse sola. Y una voz que dice mi nombre. Sé que algún día ese servicio quedará pendiente.